Y el tema del día de hoy es el tema de límites al infinito. Mm. Listo. Entonces, para ver esa parte de límites al infinito, pues primero pues es necesario hacer una conceptualización de qué es eso de límites al infinito. Entonces, supongamos que me dicen, vamos a analizar el comportamiento de f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x más 1 cuando x toma valores muy grandes, tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, valores muy grandes tanto positivos como negativos. Entonces, vemos la gráfica. Entonces, si notamos la gráfica, pues, y analizamos el primer caso, cuando x toma valores negativos muy grandes, tenemos lo siguiente. Ahorita yo cuadro esto un poquitico. Listo. Entonces tenemos esta gráfica.
Listo. Listo. Entonces, esta vaina aquí. Listo. Entonces, tenemos aquí esta gráfica. Esta cosa que le pasa. Muchachos, yo guardo aquí esto. Y espere, yo cierro, muchachos, y vuelvo a abrir. Vamos a ver qué le pasa. Acá un ensayo, muchachos, si no está. Sí, está funcionando mal. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces volvamos aquí a cuadrar esto. Eh, entonces, ve, me la montó esto. Vea pues, es que está funcionando es perversamente. Yo cierro aquí. No puedo volver a empezar. Qué pena. Hoy estamos a
Listo. Eso es lo que vamos a hacer, analizar el comportamiento de la función conforme aumenta de manera positiva y negativa sin límite. Entonces, pues, vamos a hacerlo. Vamos a intentar nuevamente hacer esto, la mano de mi Diosito. Ahora sí parece que mejoró. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a hacer el análisis cuando X aumenta de manera negativa. Es decir, cuando X tiende a menos infinito, ¿cierto? Entonces, para este caso, pues lo que tenemos es que cuando X tiende a menos infinito, pasa lo siguiente. Me voy aquí a realizar la siguiente gráfica. La gráfica era X al cuadrado de X cuadrado menos 1 sobre X más 1. A ver, esta gráfica no es. Ah, es que sobre X cuadrado más 1. Qué pena, muchachos. Entonces, antes de analizar ese comportamiento, que era X cuadrado más 1. Perdón, muchachos, no me demoro. Un momentico. Y perdón, muchachos, yo respondo aquí una cosa de diferencia.
Listo, entonces vamos a ver ese comportamiento. Entonces yo tengo la gráfica acá. Voy a coger y voy a graficar un punto de coordenadas. Y vamos a observar qué pasa conforme el punto se mueve entre... Listo, entonces observen muchachos lo siguiente. Voy a analizar el punto conforme me voy moviendo o voy a moverme en X conforme lo hago a la izquierda. Entonces a la izquierda, si ustedes ven, va a tomar -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente, hasta llegar a un valor muy alto. Y si observan en la figura, y conforme voy moviendo el punto, vamos a ver si aquí, vamos a verlo, pille que conforme se va moviendo el punto, se va acercando cada vez más a 1. Llega un momento en que se vuelve prácticamente 1, pues, pero es por la escala que se está manejando acá. Pero si yo me acercara y me acercara y me acercara, bueno, sí. Dicen que no es que sea exactamente 1, siempre es que se aproxima a 1 el punto en cuestión. Entonces, lo que tenemos sería que conforme tiende a menos infinito, el aquí, el punto se va volviendo cada vez más cercano a 1, listo. Entonces, eso es todo, muchachos. Ahí se fue. Me fue hasta 100. Lo mismo aquí, pillen que conforme este punto de aquí se va moviendo, se va acercando cada vez más a 1. Eso es cuando el límite tiende hacia más infinito. Entonces, lo que vemos es que la función, para este caso, f de x tiende a 1. La resalto ese comportamiento aquí. Empezó en -1, que era acá, y luego se fue yendo, pasó por 0, que era este punto, y así sucesivamente. Dicen que entre más cerquita, va llegando más al valor deseado, que es -1. Nótenlo aquí. Listo. Por otro lado, si me fuera por la izquierda, perdón, hacia la derecha, pues lo que tenemos aquí es que la función tiende hacia más infinito. Entonces, si x tiende hacia más infinito, es decir, perdón, aquí lo hice a la izquierda, que se los hablé al revés, se iba por acá y se iba cada vez acercando más y más a 1. Por otro lado, si me voy por la derecha, resalto aquí, sucede lo mismo, muchachos. Si ustedes ven, la función se va a ir desde aquí, acercándose más y más y más y más al valor de 1, como se muestra aquí al final. En ambos casos, pues, tenemos que la función tiende a 1 también, o sea que tenemos
que tanto para el primer caso, donde en el primer caso decíamos que x tendía a menos infinito, como para el segundo donde decíamos que x tendía a más infinito, y en ambos casos el resultado fue que la función tendía a 1, que es este valor de aquí. No pasaba de 1, se acercaba más. Lo mismo aquí. Y esto, pues en notación de límite se denota así: el límite, cuando la función crece sin límite, hacia infinito de f de x, aquí fue hacia infinito negativo, da por resultado 1. Y para este caso, pues tendríamos que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual también a 1. Listo. Entonces, eso es todo, muchachos. Y eso es pues lo que quiere decir de la gráfica anterior. Entonces, todo eso se resume como el límite cuando tiende a infinito es igual a 1 para esta expresión. Entonces, entramos a la primera definición, que es límite infinito positivo. Entonces, vámonos a 2, que es el límite infinito positivo. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues tenemos lo siguiente. Entonces, el límite infinito positivo, pues es un límite que se caracteriza porque cuando crece mucho hacia la derecha tiende a un valor L. Ese valor L se conoce como el límite. Eso lo podemos ver fácilmente en estas tres gráficas. Se las voy a mostrar. Vemos ese efecto. Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos lo siguiente. Pillen, muchachos, que aquí, conforme x tiende a infinito, es yéndose para allá, aquí esta función o este f de x tiende a volverse L, ¿cierto? No importa que la gráfica sea así o así o así, que vaya oscilando siempre, muchachos, pillen que tiende a estabilizarse en un valor dado. Entonces, todos estos tres casos son casos en los cuales el límite cuando x tiende a infinito de f de x, porque la x se mueve hacia la derecha, es igual a L, donde L es un número cualquiera. En el caso anterior, pues el L era el valor de 1, o tenía el valor de 1. Eso es lo que quiere decir un límite al infinito. El otro caso es el caso cuando el límite es al infinito negativo o a menos infinito.
Entonces, 3, límite al infinito negativo. Aquí cuando hablamos de infinito positivo decíamos a más infinito. Aquí decíamos a menos infinito. Listo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. A diferencia del caso anterior, pues lo que tenemos es que en este caso el límite tiende a tomar un valor que va hacia menos infinito. Es decir, a diferencia de este que es hacia menos infinito, el límite se mueve hacia la izquierda. Gráficamente, pues eso lo podemos notar en la siguiente figura. Entonces observen, sobre todo en esta, que conforme x tiende a menos infinito, la gráfica de aquí, que es f de x, ¿cierto? Ese punto f de x tiende a volverse L, que es el valor del límite. Lo mismo sucede aquí. Fíjense que conforme este punto se va moviendo hacia la izquierda, que es menos infinito, se aproxima a L. O sea que esa definición del límite hacia menos infinito está dada por lo siguiente, que es lo que quería decir esa gráfica. ¿Listo? Entonces ya hemos visto, muchachos, una introducción a lo que implica un límite, que cuando crece mucho a la izquierda o a la derecha, generalmente hay funciones que se estabilizan en un valor. Ese valor pues se conoce como un límite infinito, que si me muevo sin límite hacia la derecha, el límite se conoce como el límite hacia infinito, límite positivo, y el límite infinito negativo lo que hace es que yo cojo y empiezo a mover el punto hacia la izquierda, como en estos dos casos. Y ahí es lo que tenemos, que es el límite cuando x tiende a menos infinito. Listo. Ahora hay un concepto muy importante que es el concepto de asíntota horizontal. Así como habíamos visto antes el concepto de asíntota vertical, hay otro concepto sumamente importante que es el de asíntota horizontal. Entonces, una asíntota horizontal se caracteriza porque sigue la siguiente definición. La asíntota horizontal es una recta horizontal de esta forma que se caracteriza porque cuando el límite tiende a infinito, pues se vuelve ese valor de L. Se los muestro más claramente aquí. Cuando tiende a más infinito o a menos infinito una gráfica, lo que tenemos es una asíntota horizontal. Por ejemplo, en esta gráfica, fíjense que tanto a la izquierda como hacia la derecha fue esto una asíntota horizontal. Supongamos esta gráfica de aquí. Voy a poner esta. Y voy a tomar esta de acá. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si observamos en esta, y si nos ponemos a coger este punto,
y moverlo hacia la derecha a lo largo de la recta. Fíjense que conforme me muevo más a la derecha, es decir, conforme el límite, cuando x tiende a más infinito, de esa función f de x, el resultado se acerca más a L. ¿Esa L qué es, muchachos? Esa L es esta recta de aquí. Esta es la recta y igual a L. Ah, bueno, acá ya está resaltando. Y esta es la que se conoce como asíntota horizontal, que está relacionada con el valor hacia el cual tiende el límite de la función cuando va a infinito. Y esto, pues, lo que les decía, a medida que crece se acerca más a L. Sin embargo, nunca se vuelve exactamente igual a L. En este caso, pues también sucede lo mismo, pero aquí la montaña va hacia allá. O sea que aquí lo que tenemos es que la X lo que hace es tender a menos infinito porque se mueve hacia la izquierda de f de x. Y se ve en esta gráfica conforme tiende a menos infinito, pues también la gráfica pues tiende a volverse igual a ese valor de L. Y esto pues también va a ser una asíntota horizontal. Listo. Entonces aquí pues vemos el caso en el cual la asíntota horizontal es igual acá y acá. Entonces, para comprender ese concepto de asíntotas horizontales, pues hagamos un pequeño ejemplito. Listo, entonces, supongamos que me dicen lo siguiente. Entonces me dice, analice y encuentre las asíntotas horizontales para la gráfica de tangente inverso mostrada a continuación. Entonces, esta es la gráfica. Entonces, primeramente voy a hallar el caso cuando tiende la función a menos infinito, ¿cierto? Cuando x tiende a menos infinito. Y posteriormente voy a hallar el caso cuando tiende a más infinito, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el primer límite. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. ¿Pero qué es f de x en este caso? El límite cuando x tiende a menos infinito de tangente inversa de x. Entonces, si ustedes ven aquí, conforme x tiende a infinito, pues esta gráfica o esto se acerca a la gráfica y igual a menos pi medios. Entonces fíjense que cada vez se acerca más a menos pi medios, o sea que el resultado de este límite es menos pi medios. Listo, y hallé este límite. Luego, pues recordemos la definición de eso. Una asíntota horizontal es la que se caracteriza por ser el valor al que tiende el límite. Luego, y igual a menos pi medios es una de las asíntotas horizontales, ¿cierto? Entonces sería es una asíntota horizontal. Listo. Lo otro que tenemos es lo siguiente,
que es analizarla cuando tiende hacia la derecha, o sea, cuando el límite de la función tiende a más infinito de f de x. Entonces, si nos vamos acá, pues lo que vamos a tener es que el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x en este caso es tangente inverso de x, es igual, si ustedes ven la figura, dicen que conforme este punto se tiende más hacia la derecha, pues este valor se aproxima más a pi medios. Entonces, en este caso, pues el límite resultó siendo pi medios, límite infinito. Entonces, luego lo que tenemos, aquí hacia donde tiende, que es pi medios, observen, entonces tenemos que la función y igual a pi medios positivo es una asíntota horizontal, ¿cierto? Entonces, conclusión de esto, muchachos, la conclusión es que f de x igual a tangente inverso de x tiene dos asíntotas horizontales, ¿cierto? Una de estas es y igual a menos pi medios y otra es y igual a pi medios. Listo, y eso es todo, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunten tranquilos. ¿Dudas? ¿Puedo seguir? Profe, sí. Listo. Entonces, continuemos. Vamos a analizar otro que les traje. Que es este. Ve, Señor, una gráfica puede tener más de dos asíntotas horizontales, o es lo máximo. no, si se la dan a uno por tramos y eso puede tener más de dos. Depende de la gráfica, sí. Tener las que sean. Siempre que el límite tienda a infinito, cuando tiende a infinito o algo, pues va a tener una asíntota horizontal. Por ejemplo, si yo hubiera dicho esta otra gráfica, por ejemplo, y igual a x cuadrado, esta no tiene asíntota horizontal porque dicen que conforme tiende a infinito, pues la gráfica sigue creciendo sin límite. Muy distinto a esta, porque esta gráfica conforme tiende a infinito, se estabiliza en un valor que en este caso pues resultó ser el valor de 1, listo. Esa es la diferencia, pero sí pueden tener más de 2. Como en este caso, pues hubieron 2. Muchas gracias. Con gusto, hermano. Entonces, vámonos aquí, lo mismo, vamos a hallar el comportamiento cuando la función se mueve. Entonces, cuando yo tengo un x que se mueve hacia la izquierda, o sea que tiende a menos infinito, y conforme tengo aquí lo mismo, un punto que se va moviendo a medida que x tiende a más infinito. Entonces, vamos al primer caso, que es cuando x tiende a menos infinito.
Entonces, cuando x tiende a menos infinito, entonces lo que tenemos es que el límite, cuando x tiende a menos infinito de f de x, se vuelve igual al límite cuando x tiende a menos infinito de, recuerden aquí en el ejercicio, pues nos dijeron que f de x era 1 sobre x, entonces sería de 1 sobre x. Y si ustedes observan la gráfica, pues conforme tiende a infinito, ese comportamiento va a hacer que se vuelva 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica eso acá, muchachos? Que si ustedes ven, pues como tiende a 0, y igual 0 es una asíntota, que es lo que tiende horizontal. Listo. Entonces luego, pues, y igual 0 es una asíntota horizontal. Lo otro, pues, es el caso posterior, que es x cuando tiende a más infinito. En el caso cuando x tiende a más infinito, pues uno va aquí límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x. Igualmente, si ustedes observan la gráfica, pues también tiende a volverse 0. Y pues resulta que tendió a volverse el mismo 0 de aquí, o sea que a la izquierda y a la derecha pues tenemos la misma asíntota horizontal. Entonces luego, lo mismo, como se cumple que tiende a 0, entonces y igual 0 es una asíntota horizontal. Por lo tanto, pues lo que tenemos es que la conclusión es que la gráfica de y f de x igual a 1 sobre x tiene una asíntota horizontal en y igual 0, que es la recta horizontal en cuestión. Listo. Distinta a este que tenía dos asíntotas porque por la izquierda y por la derecha los límites eran distintos. Y eso es todo, muchachos. O sea, en este caso resultó con esto. Si ustedes ven esta de aquí, aplicando pues el mismo racionamiento, pues lo que tenemos es que para esta y igual 1 es una asíntota horizontal. Listo. ¿Alguna duda ahí, muchachos? Listo. Entonces ahora la pregunta es cómo calculamos los límites sin tener que graficar. O sea, cómo calcular los límites sin tener que graficar. Listo. Entonces, básicamente hay que hablar de un teorema. Este teorema es sumamente importante.
Entonces, sería 4. Sí. Sería el cálculo de límites de manera algebraica. Es decir, usando fórmulas. Y lo que me dice, o en lo que me apoyo, es básicamente en este teorema que dice que si R es mayor que 0, lo que tenemos es que ya sea cuando yo tenga a tender a menos infinito o a menos infinito, la gráfica siempre va a tender a 0, ¿cierto? Porque esto resume lo siguiente. Lo que resume esto es que si yo tengo un 1 sobre algo muy grande, pues ustedes saben que entre más grande este resultado, lo que me da se va a hacer más y más pequeño. Entonces, entre más pequeño, entre más crece este, más pequeño se vuelve este. Y el pequeño por excelencia es el 0. Eso significa eso. Y entonces, eso lo aplicamos en una cosa que se llama la regla de la mayor potencia. Entonces, hablamos de una aplicación importante de esto que se llama la regla de la mayor potencia. Entonces, en la regla de la mayor potencia lo que se hace es un método para calcular límites al infinito. O sea, ese es el método que se emplea. O sea, que aquí la solución es, use la regla de la mayor potencia. Que lo que yo hago es dividir arriba y abajo por la mayor potencia que se tenga en el denominador. Es eso. Pero pues para ver cómo funciona, pues miremos unos cuantos ejemplitos. Entonces, vamos a calcular algunos límites donde se aplique eso de la regla de la mayor potencia. Entonces recuerden, vamos a calcular la regla de la mayor potencia, pero fuera de calcular la regla de la mayor potencia, no nos podemos olvidar de estos teoremas. El límite, cuando x tiende a menos infinito, de 1 sobre x a la r es igual a 0. Y el límite, cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la r es igual a 0, ¿cierto? Donde pues en este caso recuerden que r es mayor que 0, r mayor que 0, o sea r positivo, como se muestra aquí, entero positivo. Entonces vamos a poner aquí r pertenece a los enteros positivos. ¿Listo? Esta es la regla para cada uno de los casos. Entonces vamos a aplicar cada uno de los conceptos anteriormente abordados en la evaluación de estos límites. Entonces me dicen, bueno, primer ejercicio. Calcule el límite cuando x tiende a más infinito de 3x cuadrado menos x cuadrado menos 2
sobre 5x cuadrado más 4x más 1. Entonces, fíjense cómo es de fácil la regla de la mayor potencia. Busco en el denominador y observo que la mayor potencia es esta x al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es dividir arriba y abajo por esa que es la mayor potencia. ¿Cierto? Ahí está. Esta que es la mayor potencia del denominador. Entonces, lo único que tenemos en cuenta luego es que partimos el denominador entre cada uno de los numeradores. Uy, aquí yo creo que me equivoqué. Sí, aquí era x. Sobre ahí dividí eso. Antes de evaluar el límite, entonces procedemos a simplificar la expresión. Entonces aquí me quedaría que, por lo menos aquí este con este se va, aquí este con este se va, acá este con este se va, aquí este con este. Entonces me quedo 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado sobre 5 más 4 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Y recordemos el teorema que me dice que si yo tengo un límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r, eso es igual a 0, ¿cierto? Ese teoremita es el que aplicamos aquí. Entonces, si ustedes ven, esto es 1 sobre x, hasta luego. Aquí esto también va a ser un número sobre x, hasta luego. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque todos esos tienden a ser 0. Entonces, la conclusión es que cuando evaluamos este límite, esto ya me queda una constante. Me queda, en resumen, el límite cuando x tiende a infinito de 3 más menos 0 sobre 5 menos 0, más 0 sobre 0, o sea que esto es 3/5. Y eso es todo, muchachos. ¿Sí pillan como es de facilito? No le va cogiendo el tiro, profe. Sí, es como todo, muchachos, es pura práctica, pero observen que todo es la misma cosa, o sea, es un proceso muy repetitivo. Por ejemplo, este. Límite cuando x tiende a más infinito de menos 6x al cuadrado más x al cuadrado menos 1. X a la 4. Sobre 2x4 menos x. Listo, entonces lo mismo, muchachos. Y como esto tiende a infinito, pues vamos a aplicar la regla de la mayor potencia. Que primero pues es detectar cuál es la mayor potencia en el denominador. Si ustedes ven aquí es esta. Entonces dividimos todo arriba y abajo por esa mayor potencia.
Listo. Ya vimos por esa mayor potencia, entonces partimos la integral. Me quedó menos 6x4 sobre x4 más x2 sobre x4 más 1 sobre x4 sobre 2x4 sobre x4 menos 1 sobre x4. Entonces, pues, siguiendo, pues tenemos que el límite cuando x tiende a más infinito de esto, entonces me quedaría este va con este 2 queda aquí, este se va con este, entonces me quedó menos 6 más 1 sobre x cuadrado más 1 sobre x4 sobre 2 menos 1 sobre x4. Recordemos el teorema del límite cuando x tiende a más infinito o infinito de 1 sobre x a la una potencia r es 0. Listo. O sea que por ese teorema este vuelve 0, se vuelve 0 y este se vuelve 0. O sea que en resumen me quedo el límite cuando x tiende a más infinito de menos 6 sobre 2. Y eso es límite de una constante que me da como resultado 3. Y esa es la respuesta. Listo. Se aplicó lo mismo que acá. Vamos a ver qué pasa en este caso y en este caso donde ya la cosa es un poquitico diferente. Listo, para ver qué sucede. Tres, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x al cubo, 1 sobre menos x al cubo sobre 3x más 2. Entonces recuerden, me fijo en el denominador. ¿Cierto? Entonces lo que hago es dividir por el mayor que hay en el denominador de toda esa expresión. Entonces me queda x al cubo sobre, aquí sería x sobre 3x más 2 sobre x. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x menos 1, perdón, sobre x al cubo sobre x más 3 sobre x, perdón, 3x sobre x más 2 sobre x. Listo. Antes de evaluar este límite, pues lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a más infinito de esto, pues aquí se va este con este, ¿cierto? Entonces me quedo 1 sobre x menos x al cuadrado. Pues este se fue con este, quedó la resta. Sobre 3 más 2 sobre x. Listo. Entonces, recordemos este teorema, el mismo que vimos anteriormente, que era que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al r es igual a 0.
Entonces, pues si evaluamos esto, me va a quedar que este se vuelve 0 y este se vuelve 0. Aquí entonces quedaría 3 más 0, 3, pero observen aquí que cuando x tiende a infinito, aquí me quedaría un menos, y si ustedes ven infinito al cuadrado, un número muy grande al cuadrado me da un número muy grande. Si ese número pues no existe, es infinito, me da infinito. E infinito dividido 3, pues eso me da infinito, o sea que el resultado es menos infinito. Menos, recuerden que es por este signo. Listo. ¿Se entiende, muchachos? Ya estamos combinando más o menos lo que hemos ido viendo en los límites anteriormente planteados. Reforcemos esto con otro ejemplo que es este de aquí. Entonces, ese límite me dice lo siguiente. Límite cuando x tiende a más infinito de x a la 5 más x a la 4 sobre x al cuadrado más 3. Entonces voy a hacer lo mismo. Lo que hago es coger y dividir por la potencia más grande en el denominador, en este caso x cuadrado. Separo. Simplifico donde pueda. Entonces aquí este se va con este, me queda 2. Este se va con este, aquí me queda 3. Estos dos se van. Entonces me quedo acá el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo más x al cuadrado. Todo esto sobre 1 más 3 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Este pedazo de aquí, teniendo en cuenta que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r es igual a 0, no importa si es a la izquierda o a la derecha, esto de aquí se vuelve 0. Entonces queda 0 más 1, 1. Ahora, si miramos esto conforme tiende a infinito, pues esto me da un número muy grande. Y lo mismo aquí, esto me da un número muy grande. O sea que grande lo podríamos decir que tiende a infinito. Entonces, si tenemos un número muy grande más otro número muy grande, pues el resultado es que al final yo voy a tener un número aún más grande. O sea, infinito. Y entonces, si divido un número muy grande entre 1, pues el resultado va a seguir siendo un número absolutamente grande. Entonces aquí, como resultado, la expresión dio infinito. Listo. Aquí recuerden que esto me daba un número. Siguiendo ese mismo racionamiento, este me da un número muy grande. Un número muy grande más 0 da un número muy grande. Dividido 3, sigue dando un número muy grande, que es este.
Pero como acá había un menos, entonces quedó menos infinito. Listo. Hasta acá, muchachos. ¿Se entiende esta evaluación de límites utilizando la regla de la mayor potencia? Listo. Es bueno hablar de un caso especial, que es cuando hay raíz. ¿Cómo hacemos cuando hay raíces en los límites? Esa es la pregunta. Entonces, es muy importante recordar dos cosas. La primera cosa es el concepto de valor absoluto. Entonces, sin más palabras, recordemos de cálculo 1 que el valor absoluto, perdón, sí, de lo que ya hemos visto, es x si x mayor o igual que 0 o menos x si lo que está dentro es menor que 0. Y también hay una fórmula que establece que la raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x, ¿cierto? Es decir, la raíz de un número positivo que tenga cuadrado es el mismo número positivo. Y si es negativo, pues va a ser el mismo número positivo también. Por lo tanto, es su valor absoluto. Entonces, para comprender eso, que son de estas dos expresiones importantes, vamos a calcular estos tres límites. Entonces, permítanme, yo cuadro esto un poquito. Y miremos los ejemplos. Entonces, vámonos al primero. Desde aquí sigue aplicando la regla de la mayor potencia. El límite, cuando x tiende a más infinito, de 3x más 4 sobre la raíz de 2x cuadrado menos 5. Entonces, aquí, muchachos, pues la idea es que lo que queremos es que el exponente del denominador, pues lo dividimos por la potencia mayor, pero resulta que la potencia mayor está dentro de una raíz. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos que ir por la expresión de la potencia mayor que está dentro de la raíz. Límite cuando x tiende a más infinito de 3x, pongámoslo, yo creo que mejor abajo. Sobre 2x al cuadrado menos 5. Entonces lo que hacemos es dividirlo, como les dije, por la mayor potencia del de abajo, que es x cuadrado. Pero ese x cuadrado está dentro de una raíz, entonces por la raíz de x cuadrado. Listo. Entonces,
recordemos que raíz de A sobre raíz de B es lo mismo que tener la A dentro de B cuando aplico la raíz. ¿Listo? O sea que acá voy a tener varias cosas. La primera cosa es que me va a quedar 3x más 4. Ahora, esto no está dentro de la raíz y aquí pues podemos aplicar lo que habíamos acabado de ver, que era que la raíz de x cuadrado era igual al valor absoluto de x. Eso lo vamos a aplicar aquí para esto, que no está dentro de la raíz. Entonces esto es valor absoluto de x. Listo. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, muchachos. Aquí vamos a aplicar lo que está acá para meterlo dentro de la raíz. Entonces me queda 2x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado. Listo. Metí la raíz. Ahora, observen una cosa antes de evaluar esto aquí. Si observan a lo que tiende x, ¿cierto? Muchachos, esto es positivo. Es decir, que es mayor o igual que 0. Entonces, como es mayor o igual que 0, pues para este caso, el valor absoluto de la x va a ser igual a x, ¿cierto? Recordemos que esto se debe a esta propiedad. Cuando es mayor o igual que 0, se vuelve x. Entonces, antes de evaluar eso, pues tenemos en cuenta la aplicación de esa propiedad. Entonces, lo que voy a tener es que esto va a ser igual a x positivo, se cambió, se reemplazó por el valor absoluto y aquí me quedó raíz de 2x2 menos 5 sobre x2. Estoy haciendo paso por paso, pero yo puedo pues brincarme 2 pasos siempre y cuando se vea un orden lógico en mis operaciones. Entonces, ahora sí distribuyo el numerador en ambos casos. Entonces aquí me queda 2x2 sobre x2 menos 5 sobre x2. Recordemos nuestro teorema que el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de 1 sobre x a la r es igual a 0. Listo. ¿Por qué? Porque lo vamos a aplicar en breve. Pues básicamente aquí lo que tenemos es que este y este se van, este y este se van. Entonces me quedó lo siguiente. El límite cuando x tiende a más infinito de 3 más 4 sobre x. Uy. Todo esto sobre la raíz de 2 menos 5 sobre x2. Entonces, si ustedes ven, pues aquí estas expresiones, esta y esta por la aplicación de esto, es igual a 0. Entonces me quedó que el límite cuando x tiende a más infinito de... bueno, de una vez lo voy a aplicar. Entonces me quedó
Bueno, límite cuando x tiende a más infinito de 3 sobre, bueno, ya. 3 más 0, 3. Y aquí me quedó raíz de 2 menos 0, 2. O sea que el resultado final de esta expresión, o ese límite, es esto. Listo. Y eso es todo. ¿Alguna duda, muchachos, al respecto? Bueno, está ahí. Ay, este está igualito, entonces. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando es negativo. No es que esté igual, sino que es cuando tiende a menos infinito. Entonces aquí me dio 3 medios. Listo. Vamos a hacer el mismo ejercicio cuando es negativo. Entonces aquí, muchachos, antes de proseguir, ¿alguna duda? Bueno, entonces sigamos. Listo, perfecto. Segundo. Límite cuando x tiende a menos infinito de esa misma expresión. Entonces sería 3x más 4 sobre raíz de 2x2 menos 5 y listo. Vamos a aplicar lo mismo. Entonces, recordemos, la mayor potencia es esta y se encuentra dentro de una raíz, el denominador, entonces vamos a aplicar eso. El límite cuando x tiende a menos infinito de 3x más 4 sobre la raíz de x cuadrado sobre la raíz de 2x2 menos 5 sobre la raíz de x cuadrado, donde pues lo que se hizo fue procederse a dividir acá por la mayor raíz, como en el caso anterior. Listo. Recordemos, vamos a reemplazar lo anterior, entonces me queda límite cuando x tiende a menos infinito de 3x. De una vez voy a poner el reemplazo aquí. Bueno, esperen muchachos, todavía no. 3x más 4, aquí sí, esto es valor absoluto de x sobre raíz completica de 2x al lado. De una vez lo voy a poner separado. Llegamos a esto. Entonces ahora vamos a analizar esta x de aquí. Si ustedes ven esta expresión, a diferencia de esta de acá es, negativo, porque tiende a menos infinito y como es negativo, lo que quiere decir es que x es menor que 0. Luego el valor absoluto de x es igual a menos x. Por lo tanto, pues este menos x es el que va a reemplazar a esto. O sea que voy a tener que esto va a ser igual, para este caso, más específicamente, que el límite de x cuando tiende a menos infinito, esto sería 3x más 4. De una vez voy a hacer el reemplazo, entonces aquí me quedó menos x, más dividido menos, pues me da menos, voy a poner entonces de una vez esto aquí, menos, aquí también me quedó menos x, que era para los dos,
Más dividido en menos, pues da menos. Entonces, ponerlo así para que me quede más bonito. Y aquí me quedó raíz de... estos dos se fueron, entonces me quedó 2 menos 5 sobre x cuadrado. Listo. Entonces, estos dos se van, ¿cierto? Y vamos a evaluar aquí. Entonces, este de aquí, según la aplicación del teorema, pues acá me dio, recordemos el teorema, que también aplica para menos infinito. Entonces me quedaría de 1 sobre x a la r es igual a 0, o sea que cuando yo tengo una cosa que se está yendo por x al largo, eso da 0, entonces este de aquí da 0 y este de aquí da 0. Entonces teniendo en cuenta ese detalle, pues lo que tenemos aquí es que esto me dio menos, esto me dio 3 sobre, aquí me dio 0, 2 menos 0, da 2, entonces quedó 3 raíz de 2, en este caso negativo. Entonces pillen que cambió el resultado del límite por este detallito del valor absoluto. Listo. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? Listo. Pues vámonos para el tercer punto. El límite cuando x tiende a menos infinito de x más 4 sobre raíz de x cuadrado más 16. Muy similar a los anteriores. Perdón, más no, menos. Listo. Entonces, procedemos a aplicar lo mismo. El límite cuando x tiende a menos infinito de x más 4 sobre, todo esto sobre raíz de x cuadrado menos 16. Entonces, les decía, mayor exponente dentro de una raíz, dividimos arriba y abajo por eso. Listo, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos infinito de vamos de una vez a hacer el reemplazo, ¿cierto? Entonces, si observamos este de aquí, es negativo, ¿cierto? Ah, bueno, antes de hacer eso, no, vamos a hacer el reemplazo de la identidad como para que quede más clarito. Entonces aquí me quedo que x más 4 por identidad, esto es valor absoluto de x, sobre, aquí me quedo raíz de x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado. Listo. Ahora lo mismo, voy a tratar de quitar este. Entonces, ahora sí voy a proceder a analizar. Uy, perdón. Entonces, volviendo pues a lo que vimos, pues era que este de aquí es negativo. Como es negativo, recuerden que eso implica que x es menor que 0, luego el valor absoluto de x va a ser igual a menos x. O sea que lo que voy a tener es que aquí se va a reemplazar el límite cuando x tiende a menos infinito por x
más 4 dividido menos x sobre raíz de, voy a partir esto de una vez, x cuadrado sobre x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado. Y antes de evaluar voy a partir el de arriba, entonces me queda menos x sobre x menos 4 sobre x, todo esto abajo, raíz de x cuadrado sobre x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado. Este se va con este se va con este. Ahora pues la misma aplicación del teorema. Recuerden que cuando el límite tiende a menos infinito, de 1 sobre x a la r, eso es 0. Eso es lo que aplicamos entonces acá. Este de aquí, pues está sobre un x, eso se vuelve 0, y lo mismo aquí, esto se vuelve 0. O sea que cuando se evaluó, pues me quedó que esto era menos 1 sobre raíz de 1, que fue lo que se canceló aquí. Por lo tanto, pues el resultado aquí fue menos 1. Raíz de 1 es 1. Y menos 1 dividido 1 es menos 1. Y eso es todo, muchachos. Listo. Entonces aquí fue pues la aplicación de eso. Y una vez guardo esto. Sin embargo, pues tenemos otros casos. Entonces, para acabar, pues vamos a ver lo que son las formas indeterminadas. Entonces, resulta que la única forma indeterminada que existe es son varios. Entonces, aquí vamos a ver estas. Entonces, ya pues teniendo una concepción o una noción de lo que es infinito, pues ya hablamos de varias formas indeterminadas, ¿cierto? Antes pues solo teníamos esta forma indeterminada de acá, ¿cierto? Era la que estábamos viendo, pero pues ahora que ya definimos a todos estos casos, pues entonces tenemos estas nuevas formas indeterminadas. Entonces cuando ustedes les den infinito sobre infinito, menos infinito sobre más infinito, infinito sobre menos infinito, infinito menos infinito ambos casos, cero por más o menos infinito o infinito más infinito, estas van a ser también formas indeterminadas. Entonces miremos eso en los 3 ejemplos que nos faltan para dejar la clase completa. Listo. Entonces, primer ejemplo dice lo siguiente. Bueno, vamos con el primer límite de estos. Límite cuando x tiende a más infinito de
3x cuadrado menos x menos 2 sobre 5x cuadrado más 4x más 1. Listo. Y entonces vamos a tirar a realizar este. Entonces, si realizamos este ejercicio, vamos a... Ah, fue pucha. Sé que yo no les traigo, es que el único que está como que me dé... Miren, muchachos, aquí como que yo no les cambié. Este es el mismo primero que hicimos arriba. Claro. Este de aquí no. Este no me da- Este ya lo habíamos hecho y no es indeterminado. Y este también ya lo habíamos hecho y tampoco a este. O sea que por ahora solo tenemos este como para mirar. Yo busco otro. Entonces, digamos que este ya lo habíamos hecho. Este nos había dado, pues si aplicamos la división así de entrada, a ojo, eso da 3/5, muchachos, porque todos los que se dividen por x2 se van. Aquí este nos había dado infinito. Perdón, nos había dado... no, esperen. Esperen, muchachos, que este sí no lo habíamos hecho. Mm, sí, no lo habíamos hecho. Entonces, este sí no lo habíamos hecho, entonces vamos a hacer. Entonces, perdón, yo cuadro esto. Entonces el primero ya está. El segundo sería el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado, o x a la 5 más x a la 4 sobre x cuadrado más 3. Listo. Vamos a ver cómo podemos tirar a intentar sacar este ejercicio. Entonces, como siempre, vamos a tratar de hacer la división entre el mayor límite. Entonces queda límite cuando x tiende a menos infinito de x a la 5 más x a la 4 y vamos a dividirlo por la mayor potencia, el denominador, en este caso pues la mayor potencia del denominador es esta de acá. Pues tenemos lo siguiente. X al cuadrado, vamos a simplificar de una vez. De hecho, pues vamos a coger esto y de una vez pues separemos lo que divide para no tirarnos pues tan una cosa tan obvia. X cuadrado, X cuadrado. Entonces empezamos a simplificar, pues por lo menos acá y acá se va. Entonces me quedó que este era, aquí esto me quedó x al cubo. Aquí esto me quedó que era x al cuadrado. Aquí me quedó 1 más 3x al cuadrado. Listo. Entonces lo que tenemos aquí es que si evalúo el límite
pues esto me queda un número grande elevado al cuadrado, eso me da un número muy grande y positivo, entonces esto pues me daría 0. Aquí, este me daría un número muy grande, ¿cierto? Negativo elevado al cuadrado, entonces me quedaría un número muy grande positivo. Y este de aquí, todo número negativo, esto es negativo, elevado a una potencia impar da negativo, y si el número es muy grande, me quedaría así. O sea que aquí lo que tengo es la expresión menos infinito más infinito. Infinito menos infinito. Entonces lo que tenemos acá es una forma indeterminada. Entonces, como es una forma indeterminada, entonces tengo que buscar de alguna manera factorizar o hacer alguna transformación sobre esto para que la expresión de pronto me cambie, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer, muchachos? De pronto lo primero que intentaría yo hacer es una división, ¿cierto? Si yo intento hacer una división aquí para esto, voy a coger x a la 5 por x4 y x2 más 3 lo voy a tirar a dividir. Entonces recuerden de álgebra la división de expresiones polinómicas. La división entre polinomios sostiene lo siguiente, y es que yo puedo coger aquí y dejemos nomás hecha la división, y la próxima clase tiramos acá, ¿vale? Cogería yo acá y dividiría esto por x al cuadrado más 3. ¿Listo? Entonces recuerden que la idea es que cojo cada uno de estos y los divido por este primero. Entonces la primera división me quedaría coger x a la 5, dividirlo por x a la 2, eso me da x a la 3 y es lo que va a ir acá. Ahora multiplico este por este y este por este, cambiándole el signo. Entonces queda x cuadrado por x a la 3, eso me queda x a la 5, signo cambiado. Y este por este, esto me quedaría 3x a la 2 positivo, pero le cambio de signo. Perdón, 3x a la 3 quedaría con el signo cambiado. Obviamente recuerden que toca colocar términos semejantes debajo de términos semejantes. Pues aquí lo que tenemos es que esto se va, esto me quedó x a la 4 menos 3x a la 3. Puedo seguir dividiendo, entonces procedo a coger este que es x a la 4 y lo divido por x al cuadrado, que es el primero que está aquí. Ay, pues pucha. Así sí. Por x al cuadrado, y eso me da x al cuadrado. Más dividido más da más, entonces más x al cuadrado. Entonces aquí multiplico este por este, le cambio el signo, menos x4. Este por este le cambio de signo, entonces queda menos 3x a la 2. No está debajo de nadie, entonces tocó colocarlo así solito. Entonces, esto acá pues me va a dar como resultado que estos dos se van, este bajo como menos 3x a la 3 menos 3x a la 2, y todavía puedo seguir dividiendo porque el exponente de aquí es más grande que el de acá. Entonces volvamos a dividir. X a la 3 dividido x al cuadrado, eso es x, ¿cierto? Entonces, tiene que correr un poquitico, porque no sé si me quepa. Entonces me quedaría que esa división, entonces aquí quedaría más
x se multiplica por estos dos, cada uno, entonces me quedaría x a la 3, ay, perdón, esto es menos 3x a la 3, que es este primero, dividido esto me quedaría menos 3x. Entonces aquí me quedaría menos 3x. Entonces menos 3x por x cuadrado da menos 3x a la 3, pero se le cambia de signo cuando se mete aquí. Entonces me queda más 3x a la 3. Aquí quedaría más por menos menos, cambia de signo más. Esto me da 9x. ¿Listo? Prosiguiendo. Estos dos se fue. Aquí me quedo menos 3x al cuadrado más 9x. Entonces nuevamente pues voy a realizar la división. Y entonces me quedaría menos 3x cuadrado dividido x cuadrado. Eso me va a dar menos 3. Pues aquí me quedó menos 3. Y si eso me dio menos 3, pues lo que tengo acá es que aquí esto me queda más 3x2, cambia de signo. Y aquí me queda más por menos, esto me va a dar menos, queda más 9, ¿cierto? Entonces, nuevamente, esto quedó de la siguiente manera. Quedó que este con este se va. Aquí me quedó 9x más 9. Y ya no puedo dividir más porque el exponente de lo que quedó aquí es más pequeño que lo de acá. Entonces aquí me quedó este como cociente, este como residuo y este como divisor. Entonces la próxima clase pues vamos a ver cómo resolver esto y una vez pues tengamos eso listico pues dejamos así. Listo, entonces no siendo más pues muchachos, dejamos por hoy así. Muchas gracias por la atención. Profe, qué pena, ¿me puedo quedar al final con usted? ¿Cómo? Que si me puedo quedar al final de la clase con usted. Ah, listo, listo. Vale. Listo, profe. Entonces me escribe por el chat, listo. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego. Listo. Entonces, hagan los que necesiten quedarse. Entonces, yo estoy ya conectado en el chat. Me escriben por. Muchas gracias, muchachos.